cómo funcionan este tipo de plantas, ¿de acuerdo? Hemos retirado 3 o 4 por cuestión de tiempo, también son bastante conocidas, con lo cual no tiene mucho sentido insistir en ellas. Podemos empezar. Todas estas plantas comparten muchas propiedades, entre ellas la propiedad antiinflamatoria, es decir, bloquear ciclosinasa 1, 2, oxigenasa, muchísimas moléculas. A nivel endocrino, muchas sirven a nivel terapéutico, femenino, masculino, líbido, problemas de fertilidad, masculino, femenino, a nivel tiroideo. También tiene efecto a nivel inmunitario. Casi todas las que vais a ver, aunque no nos centremos en ellas, casi todas tienen un efecto antimicrobiano y antibacteriano a nivel bucal. Son plantas que las podríais diluir en un tipo de alcohol, con alcohol no, glicerina, haceros enjuagues, tiene efecto anticardiogénico, contra la periodontitis, ya lo veis, cada una como es. Tiene efectos casi todas a nivel metabólico. Pueden ayudar a bajar o regular el colesterol, los triglicéridos, la insulina, ¿de acuerdo? Son plantas que ahora que está de moda el Men Sana Incorpore Sano, la versión 3.0 es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Solamente hay un pequeño gran problema que no tienen en cuenta, que es la capacidad metabólica del cuerpo. Si yo metabolizo, no hay material para hacer ni hormonas, ni anticuerpos, ni nada, con lo cual el más importante del paquete se lo dejaron, que es el aparato digestivo, estómago, hígado, vesícula biliar y páncreas, porque el intestino básicamente es un clasificador, quitando la primera parte. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Pascual, perdón. Solo hemos hecho pasar una hoja, si podríais circular vuestro nombre y si no apuntar un email. Y segundo, ¿hay terapeutas aquí en la sala? Sí. ¿Elena? Sí. Vale. Cuando vamos, controlame el tiempo, que no vaya ni muy rápido ni muy lento, que me dé. La albahaca santa se conoce como Tulsi. Y la idea es hacer una presentación como lo que vais a ver ahora, ¿de acuerdo? Algo así sencillito, pero claro, luego vas intentando meter, vas metiendo cosas y al final pues pasas de tener una diapositiva a tener 20. Se la conoce como Tulsi. Algo así significa el incomparable. Dentro de la medicina ayurvédica está Ayurveda, el Unani y otros tipos de sistemas médicos, el de Himalaya, el de Tíbet, que todos más o menos funcionan de la misma manera. Se la considera el elixir de la vida, ¿de acuerdo? Lo que veis aquí promueve la longevidad. Hay muchas plantas que pasan, como la cúrcuma también, ¿de acuerdo? Equilibra las dosas, bata y capa, sabéis que hay 3, bata, capa y pita. Bata sería el equivalente a nuestro fosfórico, ¿de acuerdo? Al tipo delgado, inquieto, nervioso. Capa sería el carbónico, o en los humores el linfático. Y pita sería el sulfúrico, el sanguíneo. ¿De acuerdo? Vale. Era explicar un poco la composición, pero esto es una pérdida de tiempo porque estas son moléculas y yo sé algunas, pero os puedo decir que todo lo que sale aquí he descubierto cosas que ni sabía que existían. Pero lo más importante, por ejemplo, es que tiene ácido rosmarínico. Y sabéis que el romero, que es una planta de aquí, que es el ginseng europeo o el español, ¿de acuerdo? Es una gran planta, por ejemplo, para tratar el Alzheimer. Y veréis que las plantas ayurvédicas contienen muchas romeros o ácido rosmarínico, para entenderlo de una manera. A nivel tradicional tiene una serie de aplicaciones. No las vamos a poner porque realmente vamos a centrar en las que, entre comillas, los estudios dicen que es más efectivo, pero en general, quitando la picadura de insectos de serpiente, que salen en casi todas, lo que pone aquí generalmente tiene que ver mucho con lo que la planta realmente tiene y funciona. Lo más importante, a nivel del sistema nervioso, comentemos que es un adaptógeno, cualquier planta que devuelve la homeostasis al sistema nervioso. Si estoy muy alterado, me regula al medio. Si estoy muy cansado o con poca energía, me sube la energía, pero siempre a un punto medio, no acelera ni decelera. Nootrópico, esta es una nueva palabra que ha salido, cada día sale algo nuevo. Nootrópico, cualquier molécula, sustancia, medicamento, alimento, complemento que mejora la cognición, es decir, memoria, la lógica, el aprendizaje. Y veréis que muchas plantas son muy específicas para este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Lo de regular los neurotransmisores, veréis que casi todas regulan o interfieren o actúan sobre la monoaminoxidasa, una enzima que degrada serotonina, dopamina y noradrenalina. También tiene que ver sobre la acetilcolinesterasa, que tiene que ver sobre la acetilcolina. Y aquí hago un inciso. La dopamina es el neurotransmisor que me sirve para enfocarme, para centrarme. Es el que necesito yo para dar la charla, para estar centrado. También es el de la recompensa. Cuando consigues algo, apruebas un examen, se dispara la dopamina. Cuando tienes sexo, se dispara la dopamina. Una forma barata, sencilla, es el café. ¿De acuerdo? Entonces, es importante porque veréis, cuando hablemos del tema de enfermedades que aparecerán,
veréis que el efecto está porque regenera células dopaminérgicas en el hipocampo, en el córtex prefrontal. De acuerdo. Como he comentado, todas tienen algún efecto a nivel endocrino. Esta, en principio, junto con la centella asiática, tiene la capacidad, y otra más que veréis al final, de bajar la hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? También lo hace la berberina, pero luego hablaremos del tema de los citocromos muy brevemente, porque hoy en día se sabe que mucha planta, mucho alimento, mucho medicamento, al ir por una vía de toxificación de la fase 1, a veces es contraproducente. ¿De acuerdo? Lo más importante, estimula, y esto es lo que pone aquí, la secreción de insulina, pero lo más importante, potencia el efecto de insulina exógena, es decir, gente que no se controla bien, pasa que el problema es que está hecho en ratas. Veréis que la mayoría de los estudios están hechos en ratas, y el tratamiento en una rata no es un comprimido, porque si le metes un comprimido, la asfixias, con lo cual se hace en extracto etanólico, hidroalcohólico, con lo cual a veces veréis que salen fórmulas que ponen 30 mililitros. Vamos a intentar hacer la comparación a comprimidos, ¿de acuerdo? No es fácil. Actividad tiroidea, disminuye la T4, con lo cual es una planta que no se debe utilizar nunca en gente que tome fármacos para el tiroides. Todo lo que vais a ver para lo que sirven es para lo que está contraindicada por norma. Porque si yo para bajar la tensión estoy tomando un hipotensor, un bloqueante de los canales de calcio, o un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿de acuerdo? Se podría utilizar, sí, pero hay un problema, que si baja mucho la tensión, habría que hablar con el médico que, oye, voy a tomar una planta, estoy tomando esto, porque a veces las plantas pueden potenciar o pueden mejorar el efecto de un fármaco. Lo pongo más que nada porque hay que ponerlo. Es decir, hay gente que las utiliza sin problema, pero tenéis que saberlo. A nivel metabólico, casi todas lo veréis. Bajan el colesterol total, VLDL, LDL, suben HDL, como pone aquí. Efecto gastroprotector. Muchas veces que tienen efectos sobre úlceras por aspirina, por alcohol. La indometacina que veis aquí es un fármaco, digamos, de referencia, depende del país, para el tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes o con componente inflamatorio. Y tiene un efecto protector parecido, de acuerdo, al cardomariano. Otros efectos, no es que no sean importantes, los puse más resumidos por no perder tiempo. Pero, por ejemplo, es una gran planta para las alergias. Modula la liberación de histamina. Importante. Lo de la boca es importantísimo porque, aunque parezca una tontería, una de las patologías más importantes, que es el cáncer, se está empezando a sospechar que uno de los posibles desencadenantes pueden ser las infecciones bucales. No os puedo decir el nombre del médico, pero era australiano, y él comentaba que en 40 años de experiencia y más de 10.000 casos, todos los pacientes, menos 2, tenían endodontes, es decir, se habían matado un nervio. Entonces, es importante saber que hay una planta o una serie de plantas que me protegen contra la caries, que el Streptococcus mutans es el que la produce, contra la parodontosis, contra la periodontitis, contra la gingivitis, ¿de acuerdo? Importante. Si veis, estos 4 son el efecto típico de una aspirina: antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. Con lo cual, estás en una planta que en un momento dado, combinado con cúrcuma o con boswellia, serviría para dar una inflamación. ¿Qué más? Eliminación de metales pesados, mercurio, cromo y cadmio. Aunque no lo parezca, son plantas que tienen un gran efecto. Algunas, de acuerdo, tienen un efecto muy parecido a la penicilina y la ciprofloxacina o ciprofloxacino, que es un antibiótico. En este caso es para el tratamiento de la gonorrea. ¿De acuerdo? Antiguamente, en los países que están en desarrollo, entre comillas, no había o no hay sanidad pública, con lo cual tienen que tirar de lo que hay. Y esto es una planta que se utilizaba mucho. Aplicaciones. Todo lo que hemos hablado. Coadyuvante en diabetes de tipo 2, generalmente no en tipo 1, aunque hemos dicho que mejora la insulina exógena. Eso lo podéis probar con vosotros. Y siempre que tengáis el medidor para ir midiendo qué tal va evolucionando, pues si sois médicos endocrinos, con algún paciente comentarle, relléname esta ficha a ver qué tal te va. Y se puede utilizar para pautar. No es lo habitual. Hepatoprotector, eliminar tóxicos, ¿de acuerdo? Adaptógena. Es una planta que veréis que sale mucho en combinaciones con ashwagandha, con bacopa, con centella, con trífala. Todo el tema respiratorio. Os pongo un poquito lo que hay por ahí más o menos para pautar. Esto depende del laboratorio, depende del profesional que lo hizo. También a veces 300 miligramos no significa que sean 300 miligramos de planta, de hoja. Igual hay planta, que hay rama, que hay raíz, con lo cual no es lo mismo utilizar solamente una hoja que la raíz, que todo un conjunto. Lo importante, neurocognición. Personas de 18 a 30 años en un estudio, todos mejoraron solo después de 15 días la flexibilidad cognitiva, es decir, capacidad de aprender, la atención, centrarse,
¿Por qué? Seguramente subiría la dopamina, por ejemplo. Y memoria de trabajo mejorada, seguramente la acetilcolina. Es decir, cuando yo quiero recuperar algo, tengo que ir al disco duro. Y eso depende de la acetilcolina. Por eso son patologías neurodegenerativas que tienen neuroinflamación, ¿de acuerdo? Sea Parkinson, sea demencia, sea Alzheimer, hay que utilizar algo que suba los niveles de acetilcolina. Son plantas indicadas. Para el tema del colesterol, casi todas valen, con lo cual, y aparte, muchos de aquí sois terapeutas que utilizaréis la monacolina K, lo que queráis, ¿de acuerdo? Todas funcionan. Lo que es importante, que me hizo llamar la atención, es que en una encefalitis viral aumentaba la tasa de supervivencia. Esto no lo veremos ninguno, salvo que seáis médico y trabajáis en un hospital, esto no se ve, porque esto es una enfermedad, entre comillas, patología de hospitalar. Y la hipertensión, fijaros, puede reducir un 25% el jugo 2 veces al día. ¿A qué equivale el jugo? Hemos hecho cálculos, debe ser como un comprimido 2 por cada toma, con lo cual sería tomar 2 tomas o 2 comprimidos a mediodía, con la comida, y en la tarde-noche. Importante, la mayoría de estas plantas mejor tomar con comida. Aunque no suelen dar problemas, hay gente que por el motivo que sea le da o acidez o diarrea. Son muy puntuales las plantas, pero es importante saberlo. Contraindicaciones, pues las de siempre: embarazo, lactancia, hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Y antes de la operación, hemos dicho que es una aspirina. Todas estas plantas se tienen que dejar de tomar entre 10 y 15 días antes de una operación. Por ejemplo, la butana somnífera es de somnífera, que esa molécula induce el sueño. Con lo cual, si me operan, me ponen una anestesia, me puedo recuperar más tarde. De eso tengo experiencia, ¿de acuerdo? Que yo les he metido en un quirófano por tomar vitamina C y plantas y dejarlas 3 días antes de operarme, y sangraba, me estaban operando y sangraba y tardé 3 horas en salir. ¿Me explico? Culpa mía, no del médico. Y sobre todo el tema de los citocromos. Esto no vamos a entrar, pero hoy en día llegó la farmacogenética, ya ha llegado para quedarse. Es decir, los fármacos interactúan entre ellos, se bloquean, se potencian. El citocromo 12-9 tiene que ver con los AINES, con la warfarina, con moléculas de la coagulación, con lo cual esto no es compatible con una aspirina, entre comillas, salvo que te la paute el médico. Con lo cual simplemente es tenerlo en cuenta. El profesor decía, es más importante saber cuándo no tienes que utilizar una planta que cuándo utilizarla. Dice, porque si sabes cuándo no, nunca generarás un problema, y eso es verdad. La planta posiblemente más importante. Esto lo veréis en muchísimos pasteles, en pastelerías modernas, ¿de acuerdo? Están muchos pasteles, sobre todo si llevan mandarina. Hice una foto, pero creo que se la había enviado a él y se quedó en el camino, ¿de acuerdo? Lo más importante de esta planta: esta es la planta ideal para el hombre, ¿de acuerdo? Sirve para la mujer también, ¿eh? Se llama ginseng indio, ashwagandha, ashagua, orina, perdón, caballo, y wanda o ganda significa olor de orina de caballo. Es la planta que si tú te la tomas te pones como un caballo, estupendo, macizo, con un pelazo que te mueres, ¿de acuerdo? Se supone que el que la toma tiene ese vigor. Es una planta que tonifica bata y capa, pero desequilibra pita, porque el pita es más hormonal, es más fuego. Si le das más fuego, lo acabas reduciendo. Es el ginseng indio, igual que la schisandra es el ginseng chino, el ginseng de los coreanos, la Apacia paniculata es el ginseng de los brasileños, ¿de acuerdo? La radiola de los rusos, el enterococo de los siberianos, y el nuestro, aunque no lo veamos, es el romero. Importante, antiquísima, hace 2800 años ya se hablaba para pérdida de memoria, parálisis, anemia, infertilidad. En medicina china trata el yang del riñón. Es decir, para que nos hagamos una idea, el yang del riñón es lo que me va a mantener a mí joven y vital. Cuando lo empiece a perder, me veré como una persona mayor, frágil, no puedo moverme, porque es el que me da flexibilidad. Con los años nos yinguinizamos, predomina el yin. Del yin lo que hace es contracturar a la gente, la empequeñece, la compacta. ¿De acuerdo? Importantísimo, aquí es donde más se la conoce, ¿de acuerdo? Función sexual femenina y masculina. Detrás viene el estudio. Un aumento del 167 de la espermatogénesis, un 29 de la movilidad, un 50 y pico del volumen, aumenta testosterona, aumenta LH, ¿de acuerdo? La planta por referencia para la infertilidad y disfunción eréctil masculina junto con el tribulus. Casi más potente la ashwagandha. También mejora una cosa que no se ve que existía, que es el índice de función sexual femenina. Que alguien me lo explique qué es eso. Pues en mujeres con problemas de líbido, de excitabilidad, de capacidad de orgasmo, menopausia, es una planta que funciona estupendamente bien, ¿de acuerdo? Junto con el espárrago, que es la planta femenina por experiencia. Es el ejemplo, 300 miligramos 2 veces al día, mejoró eso. No sé lo que es. Lo estaba buscando de ser una referencia, es decir,
que los factores como la excitación, el deseo, ¿de acuerdo?, mejoraban. Bueno, es una de las plantas, junto con el tubulus, que sirve para ganar masa muscular y para perder peso. Es la planta que acabará con los gimnasios, porque al final lo que veréis es que una cantidad de 750 a 1 gramo con 1 gramo 250 es capaz en personas sedentarias de cambiar la masa grasa, así, por masa magra, ¿de acuerdo? Es decir, que si no queréis salir de la tele os tomáis muchas aguandas y dale que te pego. Lo importante es que aumenta. El tamaño 5,3, bueno, es pasar de esto a pasar aquí. Es un volumen importante. No especifica si eran deportistas de élite, no especifica tal. En gente de élite no funciona tan bien como en gente normal. La gente de élite ya va bien, con lo cual todo esto complementa pero no soluciona. ¿Qué más? Lo más importante que tiene esta planta. Aumenta el Brain Derived Nerve Factor, es decir, el factor neurológico de crecimiento cerebral. ¿De acuerdo? El Growth Nerve Factor, factor de crecimiento neuronal. Es una planta que mejora la producción de células dopaminérgicas del hipocampo. Es la planta, por ende, para todo lo que sea ictus, Alzheimer, demencia y Parkinson, ¿de acuerdo? Y es la que menos contraindicaciones tiene. No interacciona con casi nada, quitando los barbitúricos, que son, si tienen un grupo farmacéutico, te lo dirá, son moléculas, son fármacos para inducir el sueño, relajar, ¿de acuerdo? Ya relaja por sí. Afecta todo, a la mano, recuperamos. Afecta la acetilcolinesterasa, pero mejora los receptores gabaminérgicos, con lo cual puede llegar a inducir el sueño. Aquí ponen siempre ejemplos, hacer la memoria, tal. Lo que vean es lo importante. Capacidad de inducir la neurogénesis, sobre todo en gente con Alzheimer y en ratones a los cuales se le ha producido un Alzheimer mediante fármacos, ¿de acuerdo? Siempre que veáis ratones, pues el aloxan o la estreptozotocina para inducir a un ratón una diabetes. Y con esta diabetes, por ejemplo, se ve retinopatía, cataratas, no lo hemos comentado, pero el tulsi, entre sus grandes virtudes, ¿de acuerdo?, es que puede ayudar en la retinopatía diabética, ¿de acuerdo? Veréis que hay algunas plantas que sirven para las cataratas 100%, que es la última. Todo lo demás, es la planta de elección para el que tiene una obsesión. Es decir, en Estados Unidos es la planta de elección para los adictos al alcohol, al sexo, a las drogas, ¿de acuerdo? Porque funciona muy bien y potencia el efecto de la fluoxetina, del Prozac, ¿de acuerdo? Aquí os ponen, siempre veréis que ponen fármaco de referencia, imipramina, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es porque todos trabajan de una manera muy estandarizada. Es la planta de elección para la gente que tiene fatiga suprarrenal. Si tuviéramos más tiempo, y os podría hacer un test de kinesiología, de Sartorius, ¿de acuerdo? Que es el test para probar que hay un problema suprarrenal, y os pusiéramos las aguantas, dependiera si fuera la fase 1, la fase 2, la fase 3 o la fase 4, ¿de acuerdo? Veríais que las aguantas las corrigen, todas. Es una gran planta para embarazos. De hecho, hoy me ha llamado una chica que le dio el tratamiento a su marido, ¿de acuerdo? Ya antes se lo dio a su hermana y en 1 mes y medio las dos embarazadas. Eso sí, con acupuntura. Sin acupuntura es más complicado a la mujer, si el marido no da el nivel, ¿de acuerdo? Y la mayoría no lo damos. Aquí las cosas por su nombre. Es la única planta que a nivel tiroideo sirve para ambas formas, es decir, sirve para el hipo como para el hipo. Para Hashimoto, para Graves, ¿de acuerdo? Es la única planta que tiene esa dualidad. Problema, ¿cuándo utilizarla? Esa persona que os dice, tengo un problema de tiroides, tomo Eutil o Levotroid, el fármaco que sea, y sigo ganando peso, sigo estando cansada, me cuesta concentrarme, pierdo pelo, tengo estreñimiento, la memoria no me tira, es una planta que podría servir. Porque aparte de que tenga un hipotiroidismo, que vamos a hablar del eje suprarrenal bioquímico, metabólico, es decir, hígado, riñones o suprarrenales y tiroides, que se equilibran entre ellos, es una planta que serviría, porque aparte le daría energía, podría cambiar la grasa por músculo. Hay muchos estudios sobre la pérdida de peso. A nivel metabólico veréis que hay muchas que dicen son plantas ideales para el síndrome metabólico. La más ideal es el Tribulus terrestre, porque sirve para las 4 facetas, incluido la pérdida de peso. Bueno, los ejemplos, comparable en caso de diabetes a la glibenclamida, igual que la atorvastatina para bajar los triglicéridos. Bueno, a nivel de cáncer no vamos a hablar porque es la planta que tiene más estudios. Parece ser que, aparte de mama, pulmón, estómago, que son los más habituales, tiene capacidad de inhibir la vimentina. La vimentina es una proteína que lo que hace es regenerar tejidos, pero también a su vez favorece la metástasis y la angiogénesis. Las aguantas, se junta a ella, la neutraliza y la elimina. También tiene efectos sobre el mortalin y la surbivina, ¿de acuerdo? Solo he puesto la surbivina, que la tenéis aquí. Es una
proteína antiapoptótica, no deja que una célula se muera, ¿de acuerdo? Tenéis un gen, o tenemos un gen, el gen P53, que se une, que induce la apoptosis, ¿de acuerdo? Esta molécula evita que la célula cancerosa muera, se bloquea utilizando la huitania. No hemos hablado de los principios, está la huitanona, los huitanólidos, ¿de acuerdo? La huitaferina, que son moléculas propias, la somniferina, porque para eso es una somnífera. Por todo lo demás, aplicaciones, es la que más tiene en general con mayor efectividad. La libido, un hombre con túbulos terrestres. A nivel reproductor, mejora la resistencia en un hombre, la calidad del semen, importante. A nivel local, casi todas se pueden poner en la piel. De acuerdo, hay un tónico en la India, que es un tónico que se hace con la ashwagandha, que es el equivalente al agua de rosas, para que la piel esté súper hidratada. De hecho, hay muchas plantas ayurvédicas que tienen la capacidad de reducir las arrugas. Junto con la función tiroidea, Bacopa monnieri. También es la planta ideal, la Bacopa, para la memoria. La Bacopa es básicamente memoria, ¿de acuerdo? Dentro de estas plantas. A nivel digestivo, cardiovascular, ¿de acuerdo? Colesterol, pasa que claro, ¿cuál utilizo? Luego ya iremos a hacer un poco como una síntesis de cómo combinar, porque claro, el problema siempre es el mismo. Si todas hacen lo mismo, con una me sirve para todo, ¿de acuerdo? La inmunidad en ancianos es muy buena. Una cosa importante, cuando pasas de una cierta edad, 40 o 30 plus en las mujeres, el problema que hay básicamente es que la digestión es un desastre. Baja el ácido clorhídrico, la digestión es muy mala. Depende de cómo le des la cápsula, con qué se lo coma, tal como entra casi sale. En estos casos es muy bueno abrir la cápsula, ponerla en un vehículo, un líquido, algo que tenga sabor, porque a veces las plantas el sabor no es muy agradable, y tomársela. Es mucho más fácil y se absorbe mucho mejor. Por eso a veces a la gente vale un extracto de 6 euros vale más que un complemento de 20, funciona mejor. Y bueno, todo lo que ves, quita cadmio, plomo, ansiolítica, es una planta que no lo voy a decir, pero es muy importante a nivel de quimioterapia. Es una planta que neutraliza la leucopenia producida por quimioterapia. Eso es importante, mucha gente que hace quimio tiene una leucopenia brutal. Es una planta que no sabe muy bien cómo, pero es capaz de aumentar la hemoglobina, los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. Es una planta antianémica. El ejemplo que puse, para ganar masa muscular lo tenéis ahí, y el extracto generalmente es de 300 a 500, 1 o 2 comprimidos al día. Si queréis que el hombre funcione y rinda por la noche, igual 2 y 2. Y es un tema de embarazo también podría ser. Recordad, dependiendo del tipo de planta y la cantidad que tenga, sí que puede dar problemas digestivos. De hecho, el ejemplo, la pareja que me ha llamado, la mujer que me ha llamado hoy, su marido compró ashwagandha, aunque yo le puse la marca, ¿de acuerdo?, de Serpens, la compró por internet, la vio allí, pum pum, era más cantidad. Empezó a tomar y empezó a tener dolor de barriga y diarrea. Le dije que bajara una, ¿de acuerdo?, y parece que ha ido mejor. Pero yo he utilizado y la he consumido 4 comprimidos al día con comida y no da problema. Y no digo que sea mala, simplemente es lo que tiene. A veces lo que da problema es el excipiente, ¿de acuerdo? Interacciones, barbitúricos, todo lo que induzca a dormir. ¿Cuándo no se utiliza? Pues en embarazada. Esto es norma sine qua non. Fármacos para glucemia, tiroides, ¿se podría utilizar? Sí, pero hay que tener mano izquierda, comentárselo si es tratamiento médico, que hable con el médico siempre, y si no tiene tratamiento médico no hay ningún problema en principio. Cirugía y úlceras estomacales digestivas parece ser. Yo todo lo que he leído en principio dice que no, pero siempre sale alguno que dice que sí, con lo cual un sí en 90 no hay que tenerlo en cuenta. La siguiente, esta es la planta femenina por excelencia. La traducción es Shatavari, que significa algo así como los 100 cónyuges. Es decir, la mujer que la toma, se le mueren todos los maridos, que pasan por la cama y está estupenda como una reina. ¿De acuerdo? La planta más importante que hay. Regula todo a nivel hormonal femenino. Sí. Embarazo, sirve para prevenir el aborto, ¿de acuerdo? Mejora el peso en niños. Veréis que al final hay un estudio de 450 mujeres que mejoró el peso del feto, no que era más grande, sino pesos pequeños que no son viables, feto pequeño se pierde. Con lo cual, mejoraba la muerte perinatal y sobre todo mejoraba la hiperemesis gravídica, es decir, también la tensión arterial, la preeclampsia también. ¿De acuerdo? En la planta de la arriba de la hierba, pues la mera emoción. Bueno, lo más importante viene ahora. Todo lo que sea sexual femenino, ¿de acuerdo? Principio. Bueno, me equivoqué antes. Esta es la planta de la Rhinogenia, no es el tulsi, perdón, es esta, que todo va por ahí. Lo más importante de esta planta, cualquier problema de infertilidad, problemas de regla, dismenorrea, amenorrea, metrorragia,
Importante, fibromas, hay una combinación muy buena, que podéis utilizar esta, pero también hay una combinación de las plantas del Amazonas que dan muy buen resultado, que es el uxie, el amarelo, y la uña de gato. Yo tengo dos chicas que las voy a tratar el mismo día, y una de ellas se ha reducido a la mitad el mioma, que era de 10 centímetros. Pasa que era seroso, no le afectaba casi nada, no tenía problemas importantes. Es una planta nootrópica, sería la planta equivalente a la ashwagandha, pero en una mujer, ¿de acuerdo? Todo lo que hacía más o menos la ashwagandha lo hace también en las para mejorar la memoria, la concentración, inhibir la acetilcolinesterasa. Vale. Efecto parecido a la ranitidina, es decir, sirve para problemas digestivos, y ahí es la planta de elección en problemas del Helicobacter pylori. Hoy en día, aparte del aceite ozonizado y del Lactobacillus reuteri, creo que no hay gran cosa para el Helicobacter que funcione, ¿de acuerdo? Lo que pone aquí, aumentar el peso, mejorar la folicogénesis. Es la planta ideal para la gente con sequedad vaginal en menopausia. Es la planta de la pre-menopausia. Tiene la capacidad de aumentar el glucógeno a nivel del útero, con lo cual queda más hidratado. Regula la sequedad, con lo cual la mujer no pierde deseo sexual porque no tiene molestias. ¿De acuerdo? Y esto es el ejemplo que comentaba, 450 personas, ¿de acuerdo? Mejoró el peso, disminuyó las muertes perinatales y disminuyó la tensión arterial. Es la planta típica para el posparto, es galactogénica, ¿de acuerdo? Sin aumentar la prolactina. Esto lo comparte con el cardo mariano, que en inglés lo conocéis como milk thistle, el cardo lechero, porque también sirve para ello. El efecto parece ser, porque no sube la prolactina, es porque es un antagonista, la dopamina, y la sube, con lo cual entre ellas se regulan. Y a nivel masculino es la planta del sábado por la noche, ¿de acuerdo? Que la tomas y aumenta el tamaño de los testículos. Bueno, esto es una cosa un poco broma, pero bueno. Aumenta la espermatogénesis, es una planta muy indicada también para hombres, ¿de acuerdo? Pensar que la ashwagandha mejoraba a nivel líbido femenino, fecundidad femenina, y esta igual. ¿Qué tiene diferente? Es la única planta que he encontrado que es capaz de actuar contra el cáncer de hígado. Es la única planta que tiene capacidad de aumentar la diuresis en un 36%. Y lo más importante, inhibe la formación de cálculos de oxalato. Esto lo hace con el Tribulus también. El Tribulus inhibe la glicosilata, que es la enzima que genera oxalato, y esto lo que hace es inhibir la unión del oxalato con el calcio, y aparte aumenta el magnesio, que es lo que veis ahí. A nivel cardiovascular, como casi todas, inhibe la ECA. Como nootrópico, lo que hemos dicho, mejorar memoria, ashwagandha, bacopa, yo esta en este caso la quitaría. Me quedaría con la bacopa o con la centella, en función del problema. Y la trifalas es un problema que, aparte de todo lo que tiene, hay un problema digestivo. Coadyuvante en todo lo que sea neurodegenerativo, ashwagandha, bacopa, siempre es el cuarteto, ¿de acuerdo? En función de la planta que salga, quitaríamos esta y pondríamos la que estamos hablando. Memoria, ashwagandha y bacopa, esto es el dúo magnífico. Cuando veáis la bacopa no voy a hablar más que del tema de la memoria, TDA, ¿de acuerdo? Problemas de concentración, es la planta ideal de la bacopa para niños y niñas que quieren estudiar y aprender. Sirve para mejorar el aprendizaje de nuevos lenguajes, con lo cual tiene un interés por esta parte. Galactógeno, fertilidad, todo lo demás, baja el colesterol, todo esto, como ya hay otras plantas que tienen efecto como más potente, mejor. No hay una posología tampoco establecida, ¿de acuerdo? Siempre hay aquello de, en función, lo más que he encontrado durante 300 miligramos 2 veces por día. Las señales que ya lo hemos dicho, y contraindicación, embarazo. Aunque hemos dicho que es la planta que hace viable el embarazo, no se puede utilizar o no se debe. Y otra cosa es medicamentos con litio. Enlentece, de acuerdo, su eliminación, con lo cual puede elevar los niveles. Es lo que hablamos de la interacción con citocromos. A veces son competitivos y a veces no son competitivos. Y con fármacos diuréticos, porque aumentan un 36% la diuresis. Es una planta ideal para mujeres que tengan retención de líquidos. La bacopa, el brahmi, también llamado hisopo de agua. Esta planta se puede comer. Y el problema de esta planta es que se come, se pone en ensalada, se hacen estofados, con lo cual es una planta que a nivel de usos tiene muchísimos. Pero nos centramos en lo importante. Esto es lo importante de la bacopa, mejora la memoria. La diferida es la memoria a largo plazo, la que tiene que ver con la acetilcolina, ¿de acuerdo? Aprendizaje verbal, ansiedad, depresión. Y aquí vienen más o menos las implicaciones. También tiene efectos sobre la epilepsia, un efecto muy parecido a la fenitoína, que creo que es el fármaco que se utiliza habitualmente. ¿De acuerdo? Ansiolítico como el lorazepam, ¿de acuerdo? Puede reducir la muerte neural dopaminérgica. Generalmente, pacientes tratados, ¿de acuerdo? Esto hay que pillarlo siempre con
doble, pero claro, hay un estudio que dice que de 20, 14 mejoraron, y hay otro que dice que de 50 empeoraron todos. Pero bueno, en principio, el más relevante era este. 20 personas tratadas con boswellia, 14 entraron en remisión. Y el fármaco de referencia, solamente 4, ¿vale? Pero es una planta que se podría utilizar para cualquier inflamación, artritis, artritis reumatoide. Lo único malo que tiene alguna de estas plantas es que no sirve ni para el lupus ni para la esclerosis múltiple, ¿vale? Para la masa grasa y obesidad, por el efecto termogénico. A nivel articular, como se aguanta. Aunque como hemos comentado, es una de las plantas más utilizadas para el dolor, para bajar la inflamación. A nivel oral, equivalente al triclosan. El triclosan es o era una molécula que estaba antes, o está todavía, en muchos jabones desinfectantes, sobre todo a nivel hospitalario. Creo que lo han quitado porque había un estudio que hablaba o decía que podía ser un cancerígeno tipo 2A o 2B. No sé si todavía se utiliza o no. Lo más importante, problemas respiratorios. Asma, enfisema, bronquitis. A nivel articular, dolor junto con cúrcuma, ¿de acuerdo? Pensad que 400 miligramos de cúrcuma, bien, es decir, en una cápsula bien proporcionados, equivalen a 1 gramo de paracetamol. No funciona tan rápido ni de lejos como un paracetamol, eso seguro, ¿no? Osteoartritis, enfermedades inflamatorias intestinales, aquí podría entrar con la centella, que creo que es la que viene ahora. A nivel térmico, dermatitis atópica. Importante. Es la única planta que se sabe que puede reducir y está aprobada tipo fármaco para reducir el edema cerebral producido por glioma. ¿De acuerdo? Y creo recordar que la cúrcuma es la única que es capaz de producir apoptosis en gliomas que no funcionan con los tratamientos habituales para inducir la muerte celular. La dosis varía. Esta sí que tiene muchísima patología. Asma, una cosa. Todo esto va a estar en internet y seguramente no has traído el tríptico aquel de serpente de Amazonias. Tenemos, bueno, tiene un segundo. Esto sería antes. No lo he traído. Hay como un tríptico, una hojita, pero están todas las plantas del Amazonas para qué patología utilizarla. La idea es hacer lo mismo con las plantas Cayupeira. Las hacer un poquito más complicadas de manipular. Asma, enfermedad de Crohn. Esto es una patente, es una marca comercial. No sé exactamente lo que tiene. Cuando veis algo así es simplemente esto, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Tenéis uno así, ¿de acuerdo? Plastificado, en el cual pone para el sistema nervioso, pum, 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 y os pone la planta 1, la planta 2 y el coadyuvante o la planta de apoyo. La idea es hacer algo parecido y con posologías más o menos estandarizadas. Esto no es exactamente, pero bueno, seguro que si alguno le ha visitado Eric, tiene que tener esa especie de plantilla plastificada. Pero la queremos por email. ¿De acuerdo? Sí, sí. Si lo queréis, no hay ningún problema en enviarlo. Artritis reumatoidea. Hay una fórmula que lleva 100 miligramos de boswellia y 450 de buitrenia somnífera, ¿de acuerdo? Es decir, son, por decirlo de alguna manera, fórmulas, ¿de acuerdo?, que ya funcionan, están ya o patentadas o registradas o forman parte de la medicina ayurvédica que se utilizan. Colitis ulcerosa, 300 a 400 miligramos, ¿de acuerdo? Y esto es importante, va a depender mucho del laboratorio y de la concentración de ácidos boswéllicos. Hablar de moléculas, ¿os acordáis que he enseñado al principio solamente la del Tulsi? Cada planta tiene la suya, ¿de acuerdo?, más otras. Y casi todas tienen un efecto más o menos muy parecido. Casi todas comparten un grupo más o menos de arginina, quercetina, camferol, moléculas de ácido ursólico, casi todas lo comparten, con lo cual esa es la parte que hace que tengan un efecto muy parecido a nivel endocrino, a nivel metabólico. Lo poníamos aquí. No se puede utilizar en este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Y actúa sobre los fármacos derivados, sobre todo que tiene que ver con el colesterol, inflamación y warfarina y Aines. La centella. Esta es la hierba del tigre. Se dice que es la hierba del tigre, pero cuando el tigre se hace una herida, va y se revuelca en ella, o lame la planta y luego se lame, ¿de acuerdo? Ya le dice para qué sirve. Todo el mundo la debéis conocer para temas de piel, sino para tema circulatorio. De hecho, es la mejor que hay para el sistema circulatorio por encima de la mambelis y del castaño de Indias. Bueno, es la única planta que yo recuerdo haber leído algo que tiene efecto sobre la lepra. Solamente había leído una cosa hace años sobre el aceite de tamanú. El aceite de tamanú se utiliza en las islas de la Micronesia, por estas zonas de aquí, es muy autóctono de allí, y es la única cosa que sabía que había servido para cuidar algunos casos de lepra.
A ver, no sé si hay por aquí, en España seguro que tiene que haber, pero bueno, que lo sepáis. Planta reconocida a nivel de la OMS, ¿de acuerdo? Cualquier preparado que se aplique en la piel tiene que tener un 2% de ácido asiático y manicásico, que son los que tienen que ver con la inflamación. Es el nootrópico por excelencia junto con la ashwagandha. A pesar de que es una planta muy reconocida a nivel terapéutica de piel, de acuerdo, y circulatoria, es la planta ideal a combinar junto con la ashwagandha. Patologías neurodegenerativas, modula la neuroinflamación, lo mismo de siempre, mejora la cognición, la memoria, el Never Grow Factor. Las saponinas son unas moléculas que hacen sabón. Yo no sabía, me hacía gracia porque cuando empecé a estudiar hablaban de la saponaria. ¿Qué coño de planta es esta? Es una planta que hace jabón, que hace sabón. Las saponinas suelen ser a veces esteroideas, es decir, moléculas parecidas a las hormonas sexuales. ¿De acuerdo? Factor neurotóxico del cerebro. Es lo mismo que subir la ashwagandha, ¿de acuerdo? Con lo cual es una planta indicadísima para patologías neurodegenerativas. Elimina el aluminio, ya hemos visto anterior que también lo hacía. Y lo más importante, protege contra la toxicidad de la placa beta amiloide. Y sobre todo lo del glutamato lo comparte con la ashwagandha, no lo hemos puesto porque no cabía, que no es capaz de eliminar la citotoxicidad producida por glutamato. Para la memoria, de las más importantes, efecto antiamnésico, con lo cual Alzheimer o demencia. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Y os pone que un grupo de personas mejoró memoria de trabajo y memoria espacial. Memoria espacial es salir de aquí y la calle igual para dónde cae. Eso es algo que a mucha gente nos pasa. Lo digo porque a mí me pasa. Pero es muy importante, porque te sirve para potenciar la memoria. Es decir, es una planta junto con bacopa para estudiar. ¿De acuerdo? Y espárragos si es una mujer o ashwagandha si es un hombre. Que se pueden combinar entre ellas indiferentemente del sexo también. En TDA. Lo que pasa es que en TDA, aparte de la ashwagandha de bacopa, utilizamos el bálsamo de limón, que es una planta que, aunque no sea 100% antiopédica, es una planta con unos efectos muy beneficiosos. ¿De acuerdo? Todo lo que veis aquí mejora la escala depresiva. ¿La espirulina? ¿Por qué sale aquí? Porque es una fórmula que hacían. Y ponían la ashwagandha, ponían centella, pero no tiene mucho espirulina. Bueno, piensa que la espirulina es el equivalente a la que viene a la penúltima, la antepenúltima, que es la moringa. La moringa es la planta de Dios, luego lo explicaremos por qué. ¿De acuerdo? Efecto parecido a las vitaminas, diazepam. Lo digo porque estoy viendo que se acerca la hora. Y si queréis preguntar alguna cosa, sería bueno. Sobre la piel, la mejor planta, ¿de acuerdo? Junto con las dos resinas. ¿Qué tiene de especial? Que inhibe estas dos enzimas. Que aparte de perder la elasticidad, estas dos enzimas también, sobre todo esta, le falta una A, perdón, es hialuronidasa, ¿de acuerdo? Importante, esta enzima está relacionada con temas de cáncer, porque degrada tejidos y ayuda a que el cáncer se expanda. Al ser inhibida, de acuerdo, que no veréis que es la única que lo hace, también lo hace la bopelia, pero no lo hemos puesto por el tema del espacio, ¿de acuerdo? Pero también lo pone aquí, ¿de acuerdo? Se utiliza también con cúrcuma. La cúrcuma es una planta, es una raíz que utiliza mucho en estética, ¿de acuerdo? Es decir, hacer un peeling de cúrcuma es muy típico, y veréis muchas fotos de mujeres en Ayurveda que están tumbadas e embadonadas toda la espalda con una especie de pasta hecha con cúrcuma. Bueno, en diabéticos es la planta de elección si hay microangiopatía, ¿de acuerdo? Pero también neuropatía y problemas asociados de edema, ¿de acuerdo? De hinchazón. Luego veremos que el tribulus es la planta para la nefropatía y para las cataratas es el trifala, con una efectividad, según el estudio, del 100%. Pero bueno, esto como siempre, pillarlo con manos. Es más efectiva a nivel circulatorio que el castaño de India, que se supone que es la planta, junto con la lomelis, de elección en cualquier patología. Antiinflamatoria, ¿de acuerdo? Lo más importante es que junto con la primera que vimos, ¿de acuerdo? Capacidad de inhibir úlceras digestivas por alcohol, con la aspirina. Y tiene un efecto importante sobre el virus del herpes. De hecho, si es labial, sabéis que aplicando cobre, tipo ligoterapia y otras cosas, el virus al menos se seca. O inclusive la plata coloidal, si la aplicáis, conmigo reducir la replicación del virus. No se va a ir, pero va a estar siempre ahí, pero bueno, al menos no se ve la panza. A nivel tópico, todo lo que sea piel, estrías, cicatrización de una herida, cirugías, esclerodermia, no lo hemos puesto, pero es una planta que funciona en esclerodermia, ¿de acuerdo? Con buenos resultados. Lo diabetes 2, porque también sirve para bajar el azúcar, ¿de acuerdo? Y lo más importante es de aquí y de aquí. Todo lo que sea cognitivo, porque es una planta con un gran potencial.
Y bueno, lo de enjuague bucal para llagas es si protege a nivel digestivo de mucosas, no tiene mucho sentido que no lo haga también a nivel bucal. Vive el testococo mutual, el enterococo, Faecailin y el Faecium, que son responsables de la pérdida de la, entre comillas, de la dentina, pero también de la pérdida de lo que es la masa de la encía, es decir, la parodontosis, ¿de acuerdo? Todo lo que pone aquí es que siempre han hecho muchos extractos en formato líquido, con lo cual la proporción sería 360 miligramos 3 veces al día. Otra de las plantas que no es recomendable tomar en el estómago vacío porque igual da náuseas o dolor de estómago, no en embarazo, ¿de acuerdo? Y también es la única planta que parece ser, depende del formato envasado, de lo que te envasen, de lo que haya, sea hoja, planta, sea raíz, puede dar algún problema a nivel hepático. Por eso no se recomienda con gente que no le siente bien el paracetamol, ¿de acuerdo? Metotrexato o la simvastatina. Pregunta del millón: ¿cómo sé si yo tengo un problema con un octocitocromo? Es muy sencillo. Hay un libro del doctor Richard Feldstein que se llama La revolución de los farmanutrientes, de la editorial EDAP, que él decía: la persona que cuando toma un café a partir de cierta hora, 11:30 12, ya no duerme, tiene la fase 1 hipoactiva, con lo cual el paracetamol debe ir de coña porque va a durar mucho tiempo, pero no es recomendable porque lo va a intoxicar. En cambio, la persona que cuando come ajo o cebolla se le repite, pero repetir es repetir, no que tienes la sensación del olor, que eso es normal, ¿de acuerdo? Se le repite sin parar, lo que tiene mal es la fase 2, ¿de acuerdo? Son los detoxificadores patológicos, y el que tiene las dos no tiene problema, de hecho hay muchos. Pero bueno, si tienes mal esta fase, lo que va muy bien es el sulforafano, ¿de acuerdo? En una cadena que hay, que seguramente la habrás visto, que es la eliminación de los estrógenos, el citocromo 1A1, 1A2 y el ATS4 son de los más importantes. Y cuando son hipoactivos, la utilización de sulforafano mejora la eliminación. Por eso son muy recomendables las crucíferas en algún tipo de mujeres con problemas estrogénicos. Bueno, la cúrcuma la conocéis todo el mundo. Se utilizaba para marcador de pH porque es alcalino para tocar una base. El único problema, pasa como un Ferrari, casi como yo de rápido hablando, por el estómago. ¿Cuál es el problema? Que descubrieron que la alimentación es la fase 2 del hígado por donde pasa. Si le dabas piperina, la inhibías, entonces se absorbía más. ¿Cuál es el problema de la piperina? Que la piperina durante un espacio de mes y medio puede producir permeabilidad intestinal. ¿Qué es el problema que ha habido? De hecho, solo produce cuando va con cúrcuma. Como hay otras fórmulas como el tricatum, no da ese problema. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, una dieta cetogénica de más de un mes y medio también lo produce, ¿eh? No se dice porque está de moda, pero también lo produce. Entonces, apareció la moda de liposomada, fitosomada, nanosomada. Lo mejor es tomársela con un poquito de citina de soja o con los propios aceites que lleva ya la cúrcuma, ¿de acuerdo? Favorecen su absorción. Pensad una cosa: si en la India es donde menos patologías neurológicas hay, no es por la cantidad de cúrcuma, porque comen mucho, pero tampoco sobre mucho. Es decir, que la cantidad no importa, sino sería, entre comillas, el hábito de comerlo habitualmente a diario. Bueno, todo lo que hemos comentado, dispones más cuando tomas piperina, pero tiene ese problema. Y luego, con esto no se ponen de acuerdo, porque como muchos son patentados como los formatos de la Meriva, la mía anda mejor y esta no vale. Con lo cual, cúrcuma, ¿de acuerdo? Que sea de una calidad razonable, que sea buena. Importante la cúrcuma. La cúrcuma en la India se tiñe con el hierro metanil, que es un neurotóxico y un nefrotóxico, para que brille más. Por eso cuando veáis las fotos de la cúrcuma parece oro, pero eso es debido a que lleva esa molécula, ¿de acuerdo? Es un conservante que ellos le ponen que le hace una desgracia. A nivel neuronal, súper importante, es capaz de convertir el ácido alfa-linoleico en DHA, porque estimula enzimas en el cerebro, ¿de acuerdo? Es neuroprotectora. De hecho, los que recibís de otros laboratorios veréis que se empiezan a hablar de que ya no solamente es para el dolor, para el azúcar, sino a nivel neurológico, y es cierto. A nivel de Alzheimer, inhibe la agregación de las proteínas beta-amiloide, reduce la acumulación. El cisplatino, no sé si hay alguien médico aquí, antes se utilizaba mucho para el cáncer, yo no sé si se utiliza ahora el cisplatino, pero bueno, sale siempre. Pues un efecto secundario del cisplatino es que mataba neuronas y disminuía la formación de las nuevas. Utilizando la cúrcuma, esto se neutralizaba. Es la planta por elección porque lo inhibe todo, ¿de acuerdo? Todo es todo, ¿de acuerdo? Y aparte es la primera planta que actúa sobre la fase inicial, es decir,
cuando la fosfolipasa ataca los fosfolípidos de membrana, se produce el famoso ácido araquidónico, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí la lipoxigenasa la ataca, la lipoxigenasa, y se hace la cadena, ¿de acuerdo? Inflamatoria. Ella es la que tiene la posibilidad de cortar la fosfolipasa, con lo cual mejora la inflamación desde un principio. Por eso tiene un efecto muy parecido, supongo, al paracetamol, pero no en tiempo, ¿de acuerdo? El fármaco es fármaco y siempre actúa más rápido por norma. Con Boswellia para cualquier tipo de dolor, sobre todo la osteoartritis. Todo lo que veis aquí más o menos es lo mismo. Es una planta de elección para la enfermedad de Crohn junto con la Boswellia. Aparte de la dieta, hacerse acupuntura y cambiar un poco el chip mental, porque toda enfermedad autoinmune guarda relación con el corazón. Y los chinos dicen que el corazón tiene que ver con el Shen. El Shen tiene que ver con la capacidad de pensar, el estado emocional, el equilibrio. Y de acuerdo, cuando uno se desequilibra, todo eso afecta. Y el corazón es el elemento fuego, y el fuego domina el metal, que es el Fue Chi, la energía defensiva. Lo que comentábamos, a nivel de gliomas, es la planta capaz de inducir apoptosis en gliomas que no mueren las células. Es la única planta, no principio activo, que es capaz de producir autofagia. También lo tiene el resveratrol, el té verde, otras moléculas, ¿de acuerdo? Que por cierto lo he quitado. Bueno, ¿le va muy rápido? Perdón. Mira, ¿de acuerdo? De forma autofagia. Es la única en principio, en general. También lo hace el resveratrol. Pero el resveratrol tiene un problema. Interactúa con un montón de fármacos, en especial los fármacos que tienen que ver con la tensión. Coazar, creo que es Closartan. Estos fármacos interactúa en positivo. Aumenta el efecto del fármaco, con lo cual si es una persona con niveles de tensión mal, que lo regula perfectamente, pero claro, si te dan 3 veces al día el fármaco, por lo que fuere, te hace hipotensión segura. A nivel metabólico, funciona igual que la metformina. Importante, puede aumentar en personas que tienen resistencia a la insulina la secreción. No es yo no la pondría como planta de elección por un problema, es una planta que tiene que ver mucho con problemas digestivos. Y hay mucha gente que ha hecho muchas burradas, ha tomado mucho fármaco, ha hecho muchas curas hepáticas, entre comillas, de limpieza de vesícula biliar, y se han generado ciertos estrés de la vesícula, tienen disquinesia, con lo cual es la planta contraindicada para cálculos biliares. O gente que cuando toma una infusión de Wondol nota dolor en el hipocondrio, que es un indicativo que hay disquinesia biliar, no patología de cálculos, pero que no se mueve correctamente. Sobrepeso. La teoría de la inflamación es importante, de acuerdo, ahora todo el mundo está inflamado y todo hay que bajarlo. Antes era el pH, antes eran los telómeros y cada vez sale algo diferente. Pero lo bueno que tiene es que se sabe que el aumento de peso tiene que ver con esta citoquina, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿de acuerdo? Que cuando aumenta disminuye la LPL, lipoproteína lipasa, que es la enzima que ataca los triglicéridos, los degrada para hacer la peroxidación. Cuando tú bajas este factor y subes la lipoproteína lipasa, la gente pierde peso. ¿De acuerdo? Aquí expone ratones genéticamente obesos. Son esos ratones que veis en la foto que son como un osito peluche, de pequeño. ¿De acuerdo? Por lo demás, tiene muchos. Yo la reduciría básicamente a inflamación de cualquier tipo, neurología, porque es muy importante, da muy buen resultado. Y aquí pone que es protectora del hígado graso, que posiblemente será la próxima pandemia del siglo en el que estamos, junto con problemas de tiroides subclínicos, que parece ser que es lo que va a ir de las patologías neurodegenerativas, ¿de acuerdo? Siempre responder lo mismo, da lo mismo. Asaguanda, centella, porque es las fórmulas que se han utilizado siempre, tanto los indios como la medicina oficial occidental, como queráis ver. Lo de la dieta para perder peso funciona, pero no puede ser con, no debe que ser con piperina, para no tener problemas, ¿de acuerdo? Planta de elección en espondilitis, en artritis, osteoartritis, a nivel tópico. Os podéis hacer un preparado con un poquito de arcilla, con algún aceite, ¿de acuerdo? Porque la arcilla seca y lo que hace es chucla seca, ¿de acuerdo? Poner un poco de cúrcuma y lo podéis utilizar. De hecho, tiene un efecto sobre los triglicéridos intracelulares, evita la degradación, con lo cual también sirve como un anti-aging para evitar arrugas. De hecho, muchas, no lo veremos, sirven para evitar las manchas, como el cinnabaris de la senescencia, estas manchitas marrones que aparecen en la piel por oxidación. Quitarlo de arriba, ir directamente a lo de abajo. 500 miligramos 2 veces al día. O con lecitina directamente, ¿de acuerdo? Para potenciar el efecto. O una cúrcuma que tenga alguno de estos tipos. Fitosomada, liposomada o un preparado ya para mejorar la absorción. Si voy rápido me lo decís, ¿eh? Voy muy rápido, yo lo reconozco, pero es que nos quedan 10 minutos, 15. Ya nos quedan unas cuantas.
Lo más importante de cómo que funciona, va de muerte con el jengibre para el síndrome metabólico. Baja muy bien azúcar, ¿de acuerdo? O glucemia, triglicéridos y todo es el colesterol total. Aquí ponen también para la próstata, pero bueno, esto ya es en función de... Hay muchos tratamientos para la próstata, desde tomarse las famosas semillas de calabaza, lino, mejorar el fin, tiene mucho, la hierba de... hay muchísimas. Es la planta por elección para vigilar. Da muchísimos problemas en este tipo, aunque no es real. Perdón. Todo esto son las vías por las cuales actúa. En realidad, esto que pone aquí, aquí actúa más, aquí actúa menos, aquí menos y ahí casi no actúa. ¿De acuerdo? Lo importante de esta planta es que es la más estudiada. Si tenéis acceso a algún software de farmacogenética, cuando pongáis un fármaco, aparte que la mayoría de interacciones entre ellos, las plantas más relevantes son la cúrcuma, la berberina, la equinácea, el hipérico, la canela, aunque no puede ser también como condimento, el regaliz, ¿de acuerdo? Son las plantas que siempre salen que en algún problema, y el resveratrol como molécula, ¿de acuerdo? Pero es por esto, muchas veces potencia el efecto del fármaco, por lo cual va a ser más efectivo, pero claro, si la dosificación ya es alta porque no está bien regulada, porque no se regula bien, puede potenciar el efecto del fármaco, ¿de acuerdo? Y no se puede tomar con el ciprofloxacino, que es un antibiótico, porque disminuye el efecto de la salmonela. Y sobre todo esto es lo más importante. Pero bueno, os tomáis, como aquí 2 veces, lo podéis tomar, como se dice, con un poquito, os tomáis una infusión de boldo. Si notáis que os da problema, ya sabéis que vuestra vesícula no está muy filipina, van a tener claras, pero simplemente ya hay una discrecia, no se come correctamente. La moringa, esto es el árbol de Dios, ¿de acuerdo? No lo digo yo, parece ser que en las antiguas escrituras había una planta, ¿de acuerdo?, que era capaz de limpiar el agua. Es una planta para hablar durante una semana. La FAO la ha incluido como la solución a la desnutrición en toda África. Se puede comer toda. Luego veréis lo que tiene. Ni espirulina ni clorela. Lo que hace esto no lo hace nadie. Ponéis una cápsula o dos en una botella de agua sucia el suelo y la limpia. Se utiliza como el cloro, como detergente, para que lo entendáis. Es una planta que produce ácido oleico, como el que produce la aceituna. ¿Qué más cosas tiene? Se puede utilizar como combustible, ¿de acuerdo? Del aceite que saca. Rinde más que la remolacha azucarera, es decir, es una planta que tiene usos y desusos para ver. Es extremadamente largo lo que había, porque cada parte de la planta tiene un efecto antibacteriano, las hojas, las raíces, las flores, las semillas. Lo tengo que reducir. Lo que hace referencia de la Biblia. Lo más importante, es una planta que tiene un potencial nutricional espectacular. Y para no perder el tiempo aquí, creo que hay una foto que os va aquí. Hoja fresca, hoja seca. 4 veces más vitamina A y 10 veces más cuando está seca. Potasio, 15 veces más cuando está seca. Calcio, 17 veces más. ¿De acuerdo? Hierro, 25. La única que no es la vitamina C que baja. Pero supongo que este líquido soluble algo se perderá por oxidación. Más proteína que el yogur, 9 veces. Es decir, es un alimento. Es un suplemento para comérselo. ¿De acuerdo? Y si os vais a un país tropical, cogéis una cápsula, la ponéis en el agua si no os fiáis, la dejáis, la filtráis por un pañuelo y ya tenéis agua filtrada. ¿De acuerdo? Es una planta que puede proteger. Yo me acuerdo cuando hice la mili, eso fue hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ya no existe. Muchos daban positivos en la tuberculina. Se hacía una prueba que la tuberculina era un positivo y te daban un tratamiento. Me acuerdo que mi médico, ¿de acuerdo?, me dijo, nunca te hagas el tratamiento si te da positivo. El efecto que da a nivel hepático es muchísimo peor que el efecto de la tuberculosis. Porque igual te mueres de viejo y nunca desarrollas un problema a nivel respiratorio. ¿De acuerdo? Tiene efecto protector, igual que el acetaminofeno es el paracetamol. ¿De acuerdo? El problema de la bibliografía es que según te vas a un país a otro, paracetamol no se utiliza acetaminofeno. Hoy también tiene otro metileno o algo así. Es la gran planta contra resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Puede bajar un 21%. Y la segunda planta, junto a la primera con el tulsi, que puede bajar la hemoglobina glicosilada. Recordad que también la hace la berberina, el berberis vulgaris. Bueno, lo más importante es un suplemento. Niños que no comen, que no crecen, cualquier persona en situación de estrés, ¿de acuerdo?
en un familiar enfermo, como bocadillos, como no sé qué, 2 comprimidos con la comida y punto final. Todo lo que tenéis aquí, lo más importante, tiene un gran potencial, no lo he puesto porque no daba tiempo, pero por ejemplo es una planta que todas las partes de la planta tienen un efecto antibacteriano, antimicrobiano brutal. Atacan a todo, Klebsiella, Escherichia, Bacillus, Streptococcus, Staphylococcus, desinfectante de aguas, ¿de acuerdo? Sirve para problemas respiratorios, como la primera también que vimos. 400 miligramos 2 veces al día. Se potencia con lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que, junto con el Shatavari y el galactógeno, ¿se acuerdan que lo dije al principio? Que la Shatavari y el espárragos es la planta de elección de las mujeres, ¿de acuerdo? Como cúrcuma y tal, como antidiabético. Aquí sería una mujer, posiblemente la fórmula mejor. Y aquí pondría, en todo caso, la sagüanda, que es un hombre, ¿de acuerdo? Es un protector gástrico. Espárragos, trifala y centella. Todas las plantas que veáis que funcionan para un lado se pueden combinar con otra. El cúrcuma con centella, protector digestivo. Nootrópico, ashwagandha con bacopa, ashwagandha con centella. Una pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No he preguntado yo de lo mío? Bueno, luego si tenéis dudas, a que nada, porque ya hemos consumido el tiempo, pero quedan un par más. Bien, contraindicaciones, esto siempre. El problema está en lo que se envasa. Si tiene parte de la flor tiene un cierto efecto abortivo, con lo cual es la única parte. Generalmente se envasa siempre la hoja, pues es la que tiene mayor potencial, ¿de acuerdo? Y lo que tiene de efecto, que es muy importante a nivel galactógeno, el tribulus, ¿de acuerdo? Esta es la típica planta que todo el mundo toma, sobre todo su nombre, para ganar masa muscular, disfunción eréctil, parecido a la ashwagandha, es decir, se llevan a la par, inclusive mejor la ashwagandha, pero bueno, esta es la planta ideal para el síndrome metabólico, porque regula la parte cardiovascular, de colesterol, de azúcar, de peso. ¿Cuál es el problema? Esta molécula, la proteoxina, que es la molécula más importante a nivel general, ¿de acuerdo? Donde más nivel se encuentra, que es la que tiene que ver con la masa muscular y temas de testosterona, se encuentra en niveles más altos en los tribulus de Bulgaria, de Macedonia y de Turquía, que suelen ser de los tribulus, modestia aparte, más contaminados que hay. Es decir, hay mucha mala reputación de la fitoterapia ayurvédica, porque sí que es verdad que la India está hipercontaminada. Llevamos toda la basura allí para que se la meten ellos y nos los limpien. Los barcos, plásticos, empresas de textil, ¿de acuerdo? Pero en cambio el tribulus indio es a nivel general mucho más potente en todo lo demás, ¿de acuerdo? Pasamos. Si aumenta, bueno, esto es una teoría. Yo me acuerdo hace 14 años que estuve en París, conocí a Luis Narro, el premio Nobel de Medicina, pero el conocer no significa que hablara con él. Conocer es que yo lo vi, él estaba allí y yo estaba aquí, dando una charla, porque esto es así. Y te acercas, te pegan un tiro. Y tiene unos guantes, era como Cancino Romero, pero en versión delgada. Era igualito, pero en delgado. Y él comentaba una cosa muy peculiar. La Viagra, que esta planta es igual que la Viagra, como lo veis aquí, lo descubrieron por casualidad. Estaban haciendo un estudio sobre el factor relajar arterial, ¿de acuerdo? Y la gente se le estaba muriendo casi. Todos muy enfermos, y llegó el caso de un señor que le dijeron, tiene que retirarse del estudio. El hombre dijo que no, que por favor que no lo retiraran, pero ¿por qué? Y al final dijo, mira, de que me tomo esto, pues la cosa se levanta. Y fueron preguntando, y se dieron cuenta que a la mayoría le pasaba esto, y así apareció la famosa Viagra. No fue un descubrimiento, fue un efecto colateral, ¿de acuerdo? Por eso ha habido gente que ha tomado Viagra y ha muerto, ¿de acuerdo? Pero tiene un efecto muy importante, ¿de acuerdo? También puede aumentar el sulfato de BHA, no aumenta mucho, pero también es importante porque sería una planta anti-aging, sobre todo a nivel masculino. Y lo importante es que funciona como la Viagra, pero sin efectos secundarios. Otra de las cosas importantes, aumenta los recuentos de espermatozoides en hombres. Potencia parecida a la ashwagandha, pero la ashwagandha es más potente, entre comillas. Si os acordáis, ponía que había aumentado en un 167% la espermatogénesis en hombres. Y a nivel muscular se cree que el factor de crecimiento de la insulina número 1, que está implicado en la caída, el crecimiento del pelo, el cáncer y demás, es una molécula que pulula por ahí, que va para bien o para mal, ¿de acuerdo? Está relacionada con el aumento de la masa muscular. Y parece ser que el tribulus ayuda a que esta molécula haga un efecto regenerador y aumentador de la masa muscular. Pues es una planta que tiene un efecto positivo sobre esto.
Actividad anticardiógena. Es la que más efectos tiene a nivel individual. Sirve para caries, periodontitis, parodontosis. De hecho, si aumenta la testosterona puede aumentar la masa muscular, ¿de acuerdo? Con lo cual puede aumentar tejido en caso de que haya pérdida. Y tiene un efecto parecido a la aspirina. Con lo cual, lo más importante lo tenéis ahí, para el síndrome metabólico, sobre todo en hombres, ¿de acuerdo? También varias mujeres. Pero, por ejemplo, espermatogénesis con estos dos. La ashwagandha y la presa del sábado por la noche porque aumentaba el volumen, ¿de acuerdo? Testosterona con la ashwagandha, masa muscular con la ashwagandha. Como afrodisíaco, si funciona sola no hace falta dar más, ¿de acuerdo? Pero en hombre siempre hace falta tomar zinc, selenio, vitamina A, C, porque si no la fertilidad no tira, ¿de acuerdo? Pensar una cosa, donde más DHA tenemos es en el cerebro, en la retina y en el semen. Esa famosa frase de que ten cuidado con el sexo que quedarás tonto y te quedarás ciego, puede ser que tengas razón. Porque si te comes el DHA de la vista, no ves. Y si comes el DHA del cerebro, te vuelves un poquito tonto. ¿De acuerdo? Al final, lo que decían los abuelos tiene su razón. La posología depende. Para la libido, hasta 1,5 gramos, ¿de acuerdo? Partido en 3 dosis. Y aquí veis, no sé si habéis visto que es como una especie de erizo de mar en miniatura. Dentro hay un fruto. El fruto en polvo es eficaz para la fertilidad, ¿de acuerdo? Por eso las aguantas más efectiva, tal vez por la cantidad. 12 gramos es mucho, ¿de acuerdo? Igual el comprimido pueden ser medio gramo, pero ya serían 6 gramos diarios. Serían, hablamos, a 500, casi 12 cápsulas. Sería bastante, ¿de acuerdo? La posología depende. Entre 1 y 3 gramos para todo lo demás. Colesterol, hipertensión, en general, masa muscular. Lo de siempre. Sinergia, precaución en hiperplasia benigna de próstata, evidentemente hay que vigilarlo. Fármacos para la tensión porque la baja, igual que la gente de este tipo, y lo mismo que hablemos de otra planta, de los fármacos, cuidado por su efecto diurético, ¿de acuerdo? Con pacientes que toman litio. Esta es una de las plantas, pero decir, más bonitas. Tiene 3 plantas, que desgraciadamente no hablaremos de ellas porque son bastante importantes. Tri significa 3, phala, fruta. Trifala significa las 3 frutas. Está formada por la malaki, la amblica officinales, ¿de acuerdo? Por la terminalia bellérica, que es el bibitaque, la que previene todas las enfermedades, y la terminalia chebúlica, que es el haritaki, el rey de la medicina tibetana, que lo debe ir por aquí ahora, ¿no? Tonifica los 3 doshas, vata, pitta y kapha, por su combinación, ¿de acuerdo? Por individual no. ¿Qué más importante? Es la planta antidiabética, entre comillas, de elección, ¿de acuerdo? Con gente que tenga problemas digestivos, sobrepeso, obesidad, ¿de acuerdo? Inhibe la glicosilación, ¿de acuerdo? ¿Sabéis cuando se junta la proteína con azúcar? Sobre todo cuando haces una barbacoa, esto dicen, no te veis estas cosas que cuando una proteína se fija con azúcar, entre comillas, puede ser cancerígenas, ¿de acuerdo? Lo más importante de esto es que esto se produce a bajas temperaturas en el cuerpo. No hace falta hacer una barbacoa, ¿de acuerdo? Un croissant ya está glicosilado, ¿de acuerdo? La parte de la proteína con el azúcar, con lo cual la gente no lo sabe, pero a nivel general el metabolismo corporal con 37-38 ya llegas a hacer eso. Siempre se ha pensado que era algo que venía de fuera de la dieta. A nivel, digamos, interno también se hace. Es la planta de elección para perder peso con la cúrcuma y con el Google, ¿de acuerdo? Como Google no lo vamos a ver, pues se queda entre camino. Pero parece ser que cambia la masa también, grasa por masa magra. Sirve para perder peso. Es una de las plantas con un nivel antioxidante más potente, porque la malaki tiene tanta vitamina C como la que utilizamos siempre. La acerola. Exacto, la acerola, ¿de acuerdo? Es la planta de elección por ese tipo. De hecho, la planta con el potencial de radicales libres bloqueador más grande es la centella. Que no me acuerdo todo porque lo he quitado por ahí. Por ejemplo, una cosa muy peculiar es que inhibe el estrés por el ruido, ¿de acuerdo? Parece una chorrada, pero el 90% de los que estamos aquí tenemos estrés producido en un 80% por el ruido, más si vives en Barcelona. Otra cosa es que tú notes que el ruido te molesta, eso es otra cosa, pero también sirve para el estrés producido por el frío, ¿de acuerdo? Puede regular los niveles de corticosterona y por todo lo demás es una planta importantísima a nivel antioxidante. El nivel de vitamina C es elevadísimo que tiene la planta. Es la planta clásica para tratar el estreñimiento en cualquier persona. Efectividad a partir de los 15 días. 2 comprimidos en comida o 2 cápsulas comida y cena. A veces solamente por la noche ya funciona.
Lo que tiene de especial la planta es que no es un laxante. La gente te dice que a la vez va un poquito más suelta, tiene menos hinchazón, menos dolor, menos flatulencia, ¿de acuerdo? Menos pesadez. ¿Qué más cosas? Es una planta que tiene efecto sobre el microbioma, algo que está de moda hoy en día. Todo lo que no saben que es de heces no está trabajando bien, ¿de acuerdo? Pues promueve la creación o el crecimiento de bacterias y lactobacilos. Gracias a esta molécula, el ácido gálico, ¿de acuerdo? Que está en un montón de plantas ayurvédicas. Parece ser que esta es la que tiene, entre comillas, más cantidad. Y luego puede convertir los taninos por la tanasa. Pero bueno, en principio es la planta de elección para problemas digestivos. Supongo que en principio también tiene que tener un beneficio debido a que se aumentan los bifidobacterium, los lactobacillus, poco a poco irán colonizando o recuperando parte del colon y favorecerán la motilidad intestinal. Es una planta, no lo hemos comentado, pero el tribulus es la planta para devolver el color al pelo, ¿de acuerdo? Sobre todo en hombres. El efecto se pierde cuando se deja, igual que la vitamina B5. Lo que es muy importante es que puede ayudar en personas mayores para proteger de la senescencia, la pérdida de memoria, conciencia y demás. Por eso veis siempre que en todas las fórmulas había ashwagandha, bacopa, centella y trifala. ¿De acuerdo? Aumenta el colágeno y la elastina. Es una planta ideal, bueno, es una combinación para problemas de piel. ¿De acuerdo? Sería una planta, por decirlo, anti-aging, que ahora está muy de moda. ¿De acuerdo? Y disminuye la pigmentación. Lo que comentamos antes también de otra planta. ¿De acuerdo? ¿Por las uñas también? El no sé, eso sí no te lo puedo decir. Supongo que sí, porque en principio hablamos de lo mismo. ¿Vale? Aquí tienes un estudio que habla sobre relacional. Ratones tratados, ¿de acuerdo?, con un fármaco para producir cataratas. 20 ratones tratados con trifala, 100% sin problemas de cataratas. Y en cambio, el grupo control solamente el 20%, que debe ser 2 por 2, 4. Es decir, 16 tuvieron cataratas. Es una planta para diabéticos, sí o sí. No va a interferir mucho con el tema del azúcar, pero van a proteger, sobre todo porque uno de los problemas más graves de los diabéticos es la retinopatía y la neuropatía, porque se acaban cortando trozos de los pies y de la mano, se acaban quedando muchos ciegos, aparte de la cardiopatía, ¿de acuerdo? Por eso, una combinación del trifala con el tribulus sería muy bueno para gente diabética de tipo 2, que más o menos se controla, pero no descontrola, pero tiene un efecto a nivel de azúcar. Mucha gente le pasa que depende de lo que coma o cómo come, tiene niveles que suben y bajan. Y le acaban subiendo la dosis o le juntan la metformina con la vitamina, ¿de acuerdo? Que al final el páncreas se acaba agotando en el cuerpo y hay que subir y pasar a directamente a insulina. Como casi todas, el amalaki lo tiene, pero es todo la planta que funciona muy bien para esto es el haritaki, la terminal H-Bulic, lo pone por acá, porque eleva el HDL y lo eleva bastante. Es decir, casi todos los estudios dicen que el HDL pasa de 30 a 36, 40 a 40. No es un aumento muy importante. En cambio, sí, la bajada es importante a veces. Puede bajar un 20, un 30 el colesterol total o el LDL, ¿de acuerdo? Pero esa es la planta o la combinación de plantas que tiene un efecto más potente sobre el HDL. Sería la planta de elección en problemas de tipo metabólico asociados a. Y es la planta de elección para cuidarse la boca. Lo hace todo. Para la caries, para la periodontitis, para la odontosis. De hecho no lo he puesto porque forma parte del Google, pero hay un preparado para los dientes que él va a comprar y va a traer, que tiene guaraná, té verde, tiene Google, tienes aceite de semilla de comino negro, con el cual te lavas la boca, ¿de acuerdo? Te dejas la boca espectacular, limpia, y es que aparte quita el apetito. Hicieron unas pruebas, tomaron una pasta de dientes, le volaban con pacientes y vieron que se pillas la boca después de comer y media hora antes ya no tienes apetito. Comer comerás, seguro, eso no lo quita ni Dios. Y como te pongan un plato que te guste, te lo comes entero, no tengas hambre. Pero sirve para eso, curiosamente. De hecho, sabéis que el guaraná tiene cafeína, la cafeína es anoréxica, quita el apetito. El té tiene un poquito de cafeína. El té es la única planta que tiene moléculas termogénicas. Es una planta de elección para la gente que pierde las encías. Aquí hay dos pérdidas, por ser guarro, hablando mal claro, no te limpias, y la opción B por bruxar. Mucha gente bruxa y no lo sabe. Bruxa temporada, puede ser parásitos en el colon, lo que queráis. La mayoría hay gente que bruxa porque está nerviosa, está ansiosa. Es decir,
por mucho que te donde salgo de esto, si no vas a la causa no haces nada. Para mejorar el microbioma, para la salud bucal, para la salud cardiovascular, sobre todo para esto. Mucha gente que mejora la diarrea y el estreñimiento se le dan dolores de espalda, dolores de cadera, se levantan bien, porque claro, la gente no se da cuenta, pero cuando tú apretas y apretas en esta posición, mucha gente te dice, es que a veces apreto me llega un dolor hasta el cuello, es decir, las caderas musculares apretadas. Y a la que mejora el tránsito intestinal hay menos gases, porque ayuda a eliminar los gases, a bajar la inflamación. La gente dice, hostia, y me he hecho una analítica de colección y he bajado y no hago nada. Forma parte de su capacidad, ¿ves? No hay posología más o menos, son 2 comprimidos, comida y cena. Mi experiencia es que con solo 2 comprimidos por la noche, 15-20 días la gente va al lavabo mejor. No te regula ir cada día, ¿eh? Dependiendo que tengas un día malo, comas malo o cambies algo, igual no funciona, pero al día siguiente recuperas el ritmo. Es una planta que es interesante porque te ahorras el tomar siempre relaxante. ¿Qué es más importante? Trifala se utiliza mucho en polvo, sobre todo en niños, se diluye en ghee, en leche, en cosas que tienen ellos ahí, utilizarán zumos de sus plantas y se lo utiliza mucho para niños, ¿de acuerdo? Para el estreñimiento. Y ya está. Se acabó. Bueno, vamos a empezar a lamento correr tanto, pero ya casi nos daba para 2 horas, ¿no? Podríamos haberlo hecho. Lo lamento. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No tengáis miedo, seré breve. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí. Ahora hablas de la hiperpigmentación a nivel de Trifala. ¿También te refieres al melasma, por ejemplo? ¿O es Para el asma tiene melasma? Ah, melasma, perdón. Es más hormonal. A ver, cualquier patología tienes que asociarla de que si es origen hormonal, tienes que irte a las párrafos o a la segunda.